Vamos a resolver el siguiente problema sobre fuerzas de rozamiento. Dice así: el bloque de la figura es de 15 kilogramos. Bueno, masa 15 kilogramos. Se encuentra inicialmente en reposo. V sub 0 igual a 0 metros por segundo. Seguimos leyendo. Actúa una fuerza F mayor que 0, es esta que tenemos aquí dibujada. Entre paréntesis la n de newtons. No tiene por qué estar entre paréntesis, lo que pasa es que a veces nos podemos equivocar la n de newtons con la n de normal. Entonces, si lo ponemos entre paréntesis, estamos seguros de que son newtons. La inclinación de la rampa es de 30 grados, o sea que alfa son 30 grados. Seguimos leyendo. Y el coeficiente de rozamiento entre el bloque y la rampa es de 0,2. Vamos a suponer que el coeficiente de rozamiento estático coincide con el coeficiente de rozamiento dinámico para que sea más sencillo el problema. Entonces, se pide valores de F para los que el bloque permanece en reposo. Bueno, pues lo primero que vamos a hacer es escribir las fuerzas que actúan sobre el bloque. Entonces, por un lado está esta fuerza F, que ya está dibujada. Por otro lado está el peso del bloque, que sería mg. También está la normal, que está aquí aplicada. Algunos la suelen poner aquí. La podéis poner donde queráis. Si os gusta más aquí, hay gente que la pone ahí, ¿vale? A mí me gusta más ponerla aquí porque es donde tiene lugar la fuerza. Seguimos. Y por último, pues actúa la fuerza de rozamiento. De acuerdo, entonces, dependiendo de lo que valga F, si F es muy pequeña puede llegar incluso el bloque a bajar. Si F es muy grande, pues subirá. Y para valores intermedios de F, pues permanecerá en reposo. La cuestión está en que vamos a suponer una aceleración, un sentido de la aceleración, por ejemplo este, y la fuerza de rozamiento la vamos a dibujar en sentido contrario a esta aceleración. ¿Por qué? Pues porque la fuerza de rozamiento siempre va a ir en sentido contrario a la aceleración, en este caso, porque partimos del reposo. Entonces ya sabemos que la fuerza de rozamiento, si se estuviese moviendo, va a ir en contra del deslizamiento. Como inicialmente está en reposo, nos lo dice el problema, pues la fuerza de rozamiento obligatoriamente va a tener que ir en contra de la aceleración. Por tanto, tenemos estas cuatro fuerzas. Vale. Lo que vamos a hacer ahora es escribir las ecuaciones, la segunda ley de Newton de estas cuatro fuerzas. Entonces, vamos a la segunda ley de Newton, lo que nos dice pues es que la fuerza total, o la suma de fuerzas, como lo queramos ver, la fuerza total es igual a la masa por la aceleración. Vale. Como no nos gusta trabajar con vectores, sino con componentes, en el eje X y en el eje Y, pues vamos a dibujar eje X y eje Y. Entonces voy a suponer, cuando haya rampas, lo más inteligente es suponer el eje X en la rampa y el eje Y pues perpendicular a la rampa. De acuerdo. Entonces, esta fuerza total igual a masa por aceleración, pues se va a traducir en que la suma de estas cuatro fuerzas, que sería la fuerza F más el peso más la fuerza normal, que sabemos que es perpendicular a la superficie de contacto, más la fuerza de rozamiento, esto es la fuerza total, la suma de las cuatro fuerzas que actúan, esto tiene que ser igual a la masa por la aceleración. Pero como digo, no nos gusta trabajar con vectores, es más fácil trabajar en componentes. Así que vamos a escribir esto en el eje X y en el eje Y. Bueno, pues empezamos. Eje X. Vale. Entonces tendríamos que escribir la componente X de la fuerza F. La fuerza F es esta, su componente X, como va hacia la derecha, pues será F. La componente X del peso. El peso, la componente X del peso sería esto que hay aquí, esto de aquí. Entonces, el peso, su componente X iría hacia la izquierda, si os fijáis este es el peso, bueno, pues su componente X sería esta, su componente Y sería esta, las voy a borrar, ¿vale? Entonces, esto es, voy a hacer el dibujo aquí, he hecho aquí el dibujo, la componente X del peso es esta de aquí,
Entonces, primero vamos a pensar el signo. Como el eje X es positivo en este sentido ascendente y la componente X del peso tiene este otro sentido contrario al eje X, pues pondremos aquí un menos. Lo siguiente que hay que poner sería lo que vale el módulo de esto. El módulo de esto es lo mismo que el módulo de esto. Y si os fijáis, aquí hay un triángulo rectángulo. De hipotenusa MG, este como es el cateto opuesto al alfa, pues esto valdrá mg seno de alfa. Así que la componente X es menos mg seno de alfa. Vamos con la componente X de la normal. Como la normal es perpendicular al eje X, su componente X es 0. Entonces podéis poner más 0 o directamente no poner nada. Vamos con la componente X de la fuerza de rozamiento. Yo he dibujado la fuerza de rozamiento hacia la izquierda. Por tanto, escribiré menos, porque va en sentido contrario del sentido positivo del eje X, menos fuerza de rozamiento. Y esto tiene que ser igual, ya tengo las componentes X de las 4 fuerzas, a la masa por la aceleración en el eje X. Y la aceleración en el eje X es precisamente esta A. Tiene el mismo sentido que el eje X, luego positiva. ¿Vale? Esta es la ecuación del eje X. Y ahora vamos con la ecuación del eje Y. De nuevo, componente Y de la fuerza. Como la fuerza tiene la misma dirección que el eje X, su componente Y es 0. Componente Y del peso. La componente Y del peso, este es el peso, pues la componente Y sería esto de aquí. Aquí en el dibujo sería esto de aquí. Entonces, como va en sentido contrario al eje Y, fijaos, el eje Y tiene este sentido y la componente Y del peso tiene el sentido contrario, pues un menos. Ahora, ¿cuánto vale esto? Pues si nos fijamos, esto es un triángulo rectángulo que tiene de hipotenusa MG, este es el cateto contiguo al alfa, por tanto esto será MG coseno de alfa. MG coseno de alfa. ¿Vale? Esto es MG coseno de alfa y esto es MG seno de alfa, para que nos entendamos. Vale, ahora componente Y de la normal. La normal tiene la misma dirección y sentido que el eje Y, por tanto su componente Y es más n, toda ella. Y por último, componente Y de la fuerza de rozamiento. La fuerza de rozamiento tiene la misma dirección que el eje X, por tanto su componente normal, o sea, su componente en el eje Y es 0. Y esto tiene que ser igual a la masa por la aceleración en el eje Y. Pero si os fijáis, la aceleración que va a sufrir este cuerpo tiene la misma dirección que el eje X, no tiene componente Y esta aceleración. Por tanto, aquí un 0. ¿De acuerdo? Si la aceleración tuviese componente Y positiva, se despegaría hacia afuera de la rampa. Y si la aceleración en el eje Y fuese negativa, el bloque penetraría dentro de la rampa. Como se encuentra siempre a la misma altura de la rampa, ni sube respecto de la rampa ni baja, pues quiere decir que la aceleración en el eje Y es 0. Entonces estas son las ecuaciones. Si queremos, pues este m por 0 lo ponemos ya directamente 0. Vale. Y estos pues los vamos a borrar para que sea más clarito. Así, como estamos. Vale. Bueno, pues hasta aquí. Vale. Repasamos. Hemos escrito las fuerzas, luego hemos escrito las ecuaciones en los ejes X e Y, y lo que me preguntaban eran los valores de F para los cuales el bloque permanece en reposo. Ahora vamos a repasar cómo se comporta la fuerza de rozamiento. Pueden pasar las siguientes cosas. Primera. La primera es que la aceleración sea 0 y por tanto la fuerza de rozamiento, más bien el módulo de la fuerza de rozamiento, tiene que ser menor o igual que mu por n. Esta es la primera cosa que puede suceder. En tal caso, si la fuerza de rozamiento, si F roz me diese positiva, quiere decir que su sentido es el que yo he dibujado aquí. Si F roz me diese negativa, quiere decir que su sentido es el opuesto al que yo he dibujado aquí. Segunda cosa que puede pasar. Que la aceleración me salga positiva, que el módulo
de la fuerza de rozamiento sea igual a mu por n, y además la fuerza de rozamiento me va a tener que salir también positiva. Esto es, lo podía haber escrito todo de un golpe de esta manera. Que la fuerza de rozamiento sea igual a mu por n, que sea positiva. Esto va a querer decir que el bloque está acelerado y que el sentido tanto de la aceleración como de la fuerza de rozamiento son los que yo he dibujado. Y la tercera cosa que puede pasar es que la aceleración sea negativa y que la fuerza de rozamiento tenga su valor máximo, pero en negativo, o sea que sea menos mu por n. ¿Y esto qué va a querer decir? Pues va a querer decir que el bloque está acelerado, pero que tanto la aceleración como la fuerza de rozamiento tienen sentidos contrarios a los que yo he dibujado. La aceleración iría en este sentido y la fuerza de rozamiento iría en el otro sentido. Bueno, pues estas son las tres cosas que nos pueden pasar. Y como digo, el primer caso a su vez tiene dos subcasos. Que la fuerza de rozamiento sea positiva, F-roz positiva, o que F-roz sea negativa. Pues teniendo esto en cuenta, vamos a resolver el apartado A, valores de F para los que el bloque permanece en reposo. Hay varias maneras de hacer esto. Entonces, la que a mí me parece más sencilla y además nos va a ayudar a resolver el resto de apartados es escribir la aceleración, ser capaces de despejarlo como una función que dependa de nuestro parámetro, de la F y de la fuerza de rozamiento. Tenemos que ser capaces de esto. Y por otro lado, la fuerza de rozamiento va a tener que ser menor o igual a otra función que va a depender de la F. En definitiva, vamos a ver lo que quiere decir esto. Lo que queremos es obtener una expresión de la aceleración de la A que dependa de F y de F-roz. Y luego, a su vez, una expresión del módulo de F-roz que sea menor o igual que algo que dependa de F. Bueno, pues vamos a hacerlo. Entonces, vamos con la primera parte. Despejar la A. Pues aquí tenemos la A, vamos a despejarla. Entonces, si despejamos de aquí la A es igual a 1 partido por m, F menos EMG seno de alfa menos fuerza de rozamiento. Y aquí tenemos lo que queríamos, porque la A depende de la F y F-roz. El resto es conocido. La masa son 15 kilos y el alfa son 30 grados. Así que esto es lo que hemos conseguido. Y ahora, por otro lado, tenemos que conseguir la fuerza de rozamiento en valor absoluto y tenemos que conseguir su expresión en función de F. Bueno, pues lo primero que hay que hacer es despejar de aquí la normal. Si despejamos la normal, nos va a dar EMG coseno de alfa. Y como sabemos que el módulo de la fuerza de rozamiento tiene que ser menor o igual que mu por n, pues esto quiere decir que la fuerza de rozamiento, su módulo, tiene que ser menor o igual que mu mg coseno de alfa. En definitiva, lo que hemos obtenido son estas dos ecuaciones. Voy a borrar un poco. Estas son las dos expresiones que hemos obtenido. Ahora lo que voy a hacer es escribir los datos que tengo, la m, el alfa y el mu, para que esto me quede con más números y solo me queden las incógnitas f y f-roz. Entonces, si sustituís los valores, nos queda lo siguiente. Sustituyendo los datos que me da el problema en esta expresión, obtenemos esta expresión de aquí. Entonces, de todo lo que tenemos hasta aquí, hasta ahora, ya con esto rosa vamos a ser capaces de responder a todos los apartados. Así que voy a borrar y voy a dejar solo esto rosa. Muy bien, pues comenzamos. Apartado A. Recordemos que el apartado A nos pedía los valores de F para que el bloque permanezca en reposo. Si el bloque permanece en reposo es que esta A vale 0. Así que la A vale 0. Pero si esta A vale 0 es porque esto que está aquí tiene que valer 0.
sea menos 73,5 más F menos la fuerza de rozamiento, esto tiene que ser igual a 0. Y ahora lo que hago es despejar la fuerza de rozamiento. La fuerza de rozamiento será F menos 73,5. Estos 73,5 son newtons. ¿De acuerdo? Una vez que tengo esto, la fuerza de rozamiento, lo que voy a hacer es meter esta expresión dentro de esta. Entonces se tiene que cumplir que el módulo de la fuerza de rozamiento sea menor que 25,46. Es decir, que aquí donde pone fuerza de rozamiento voy a meter la expresión que acabo de obtener. Esta F menos 73,5. Y esto tiene que ser menor o igual que 25,46 newtons. Bueno, pues ya sabemos de matemáticas que esto en el fondo son dos desigualdades. La primera es que menos 25,46 es menor o igual que F menos 73,5 y esto a su vez es menor o igual que 25,46. Para el que no se acuerde, si yo tengo esto, vamos a imaginarnos que nos dicen que x es menor o igual que 3, pues esto es equivalente a decir que menos 3 es menor o igual que x y que x es menor o igual que 3, ¿vale? Esto es una cuestión de matemáticas. Más cosas. Lo que voy a hacer ahora es este menos 3,5 lo voy a llevar tanto a la izquierda como a la derecha. Como está con signo negativo, tanto a la izquierda como a la derecha, aparecerá con signo positivo. O sea que me va a quedar menos 25,46 más 73,5 menor o igual que F menor o igual que 25,46 más 73,5. Bueno, pues echando estas cuentas, lo que me da es que 48,04 aquí, newtons, lo he dejado para el final, tiene que ser menor o igual que F, y F tiene que ser menor o igual que 98,96 newtons. Vale. Luego esta es la respuesta del apartado A. ¿Vale? Repetimos, ¿qué valores de F hacen que el bloque permanezca en reposo? Pues entre los 48, 0,4 newtons y los 98,96 newtons. Esos son los valores que hace que permanezca en reposo. Vamos al apartado B. El apartado B lo tenemos aquí. Aceleración y fuerza de rozamiento cuando F sean 30 newtons. Pues escribimos F es igual a 30 newtons. Y aquí en la expresión de la aceleración, pues donde pone F ponemos 30 newtons. Así que tendremos que A es igual a 1 partido por 15 y hacemos ya el menos 73,5 más los 30 newtons me va a dar menos 43,5 y menos la fuerza de rozamiento. Bueno, pues esto es lo que tenemos. Y por otro lado, la fuerza de rozamiento, su módulo debe ser menor que 25,46. Entonces nos preguntamos, ¿es capaz la fuerza de rozamiento de impedir que se acelere? Bueno, pues vamos a ver, ¿cuánto tendría que valer la fuerza de rozamiento para que esto no se acelerara? Bueno, pues para que esto no se acelerara, la fuerza de rozamiento tendría que valer menos 43,5. Porque si valiese menos 43,5, pues tendríamos que menos 43,5 menos la fuerza de rozamiento, y la fuerza de rozamiento serían menos 43,5, esto sería 0. Entonces nos tenemos que preguntar, ¿la fuerza de rozamiento me puede dar estos menos 43,5? Pues no, porque la fuerza de rozamiento, su módulo, es como mucho 25,46. Así que no me puede dar los menos 43,5. Como mucho me puede dar menos 25,46. Y eso va a ser lo que me va a dar. El signo menos no quiere decir que nos hayamos equivocado. Quiere decir que el sentido de esta fuerza de rozamiento, en este caso particular, va a ser el contrario al que hemos dibujado. Pero no quiere decir que haya ningún error. Entonces, en este caso, la fuerza de rozamiento va a ser menos 25,46 newtons y la aceleración pues va a ser, aquí sustituimos fuerza de rozamiento pues menos 25,46 y nos va a dar menos 1,20 metros por segundo al cuadrado.
Y esto es lo que obtenemos en el apartado B. Vamos a interpretarlo. Como la aceleración es distinta de 0, quiere decir que el bloque se acelera. Como me sale negativa, quiere decir que el bloque va a bajar, porque yo he supuesto la aceleración positiva en este sentido. Si me sale negativa, es que el bloque va a bajar. Y puesto que el bloque va a bajar, la fuerza de rozamiento no va a tener este sentido, sino que va a tener el sentido contrario. Por eso la fuerza de rozamiento me ha salido negativa. ¿De acuerdo? Acordaos, si la aceleración y la fuerza de rozamiento son distintas de 0, o las dos son positivas, que quiere decir que los sentidos son estos que he dibujado, o las dos nos saldrán negativas, que quiere decir que los sentidos son los contrarios a los que he dibujado. ¿De acuerdo? Entonces, esto se interpreta como que el sistema está acelerado y tanto la aceleración como la fuerza de rozamiento tienen sentidos contrarios a los que yo he dibujado aquí. Ni más ni menos. ¿Vale? Bueno, pues vamos a seguir. Apartado C. El apartado C nos pide lo mismo si la F es igual a 60. Bueno, pues ya vamos a ir un poco más rápidos porque ya le hemos cogido el tranquillo. Si la F es igual a 60 newtons, sustituimos ahí por 60 y nos va a dar que la aceleración es 1 partido por 15 menos 13,5 menos la fuerza de rozamiento, y ahora es cuando nos toca pensar. Entonces, ¿qué fuerza de rozamiento haría que esto no se acelerase, que la aceleración fuese 0? Pues la fuerza de rozamiento tendría que valer menos 13,5. ¿Puede valer menos 13,5? Sí, porque su módulo está permitido. Nos dejan hasta 25,46 de módulo. Pues eso es lo que va a suceder. Va a suceder ni más ni menos que la fuerza de rozamiento va a ser igual a menos 13,5 newtons y esta fuerza de rozamiento va a ser capaz de tener el cuerpo en reposo. Esta va a ser la solución. Y este menos de aquí nos indica que el sentido de la fuerza de rozamiento es el contrario al que yo he dibujado aquí. Fijaos que si la F valía entre 48 y 98 estaba en reposo y este 60 está entre 48 y 98, así que divino. Quiere decir que vamos bien. Vamos por último al apartado D. Bueno, el apartado D es para 90. Bueno, pues sustituimos. La F es igual a 90 newtons. Venimos aquí a esta expresión, sustituimos la F por 90 y nos va a quedar que la aceleración es 1 partido por 15, 16,5 menos la fuerza de rozamiento. Bueno, pues, como sabemos, la fuerza de rozamiento va a intentar que no se acelere. ¿Va a ser capaz de conseguirlo? Bueno, pues necesitaríamos una fuerza de rozamiento de 16,5 newtons. Como el módulo de 16,5 newtons es menor que 25,46, divino, perfecto. En este caso, la fuerza de rozamiento va a valer esos 16,5 newtons que van a impedir que se acelere. Y entonces la aceleración va a ser 0. De nuevo, ahora nos ha salido una fuerza de rozamiento positiva, que quiere decir que el sentido es el que hemos dibujado. Fijémonos que esta fuerza de 90 newtons sigue estando dentro de este rango en los que el cuerpo estaba en reposo, así que vamos muy bien. Y por último, vamos a hacer el apartado E, lo voy a hacer aquí. En el apartado E nos dicen que la fuerza es de 120 newtons. Bueno, pues si la fuerza es de 120 newtons, venimos aquí a esta expresión y sustituimos F por 120 newtons y nos va a dar que la aceleración es igual a 1 partido por 15, 46,5 menos la fuerza de rozamiento. Vale, nos volvemos a preguntar lo mismo. La fuerza de rozamiento va a intentar que no se acelere, es decir, que esto valga 0. Para que esto valga 0, la fuerza de rozamiento tiene que valer 46,5. ¿Me puede dar la fuerza de rozamiento 46,5 newtons? No, porque el módulo de 46,5 no es menor o igual que 25,46. Entonces, ¿qué va a hacer la fuerza de rozamiento? Va a hacer todo lo que pueda. Y todo lo que pueda es valer esos 25,46 para que la aceleración, el módulo de la aceleración, sea lo más pequeño posible. Entonces, como sabemos, la fuerza de rozamiento intentará que no se acelere. Y si no puede conseguirlo, intentará
o va a hacer que el módulo de la aceleración sea lo más pequeño posible. En este apartado A, para intentar que fuese lo más pequeño posible, en este apartado B, para intentar que fuese lo más pequeño posible, tenía que valer un valor negativo. Aquí, en cambio, para que la aceleración tenga de módulo lo más pequeño posible, tiene que valer un valor positivo y va a ser esos 25,46. Así que la fuerza de rozamiento será 25,46 newtons y lo que hay que hacer para calcular la aceleración es sustituir esta fuerza de rozamiento por 25,46 newtons y nos va a dar 1,40 metros segundo cuadrado. ¿Y cuál es la interpretación de este resultado? Pues que el sistema se va a acelerar y además los sentidos tanto de la aceleración como de la fuerza de rozamiento son los que hemos dibujado aquí. Fijémonos que los 120 newtons exceden del rango para los que F hacía que el sistema estuviese en reposo. ¿De acuerdo? Entonces, por un lado, apartado A, vamos a repasar. Nos pide los valores de F que hace que estén en reposo, que son estos. En el apartado B vemos que si la F es pequeña, en este caso 30 newtons, lo que va a pasar es que el bloque va a caer. Y que el bloque va a caer se interpreta que esta A nos va a salir negativa y esta fuerza de rozamiento nos va a salir negativa. En el caso B, la fuerza de rozamiento va a ser capaz de que el bloque no se acelere, pero en vez de tener este sentido, puesto que es negativa, va a tener el sentido contrario. En el apartado D, la fuerza de rozamiento también es capaz de que el bloque no se acelere y además su sentido es el dibujado, puesto que nos ha dado un 16,5 positivo. Y en el apartado E, la fuerza de rozamiento no es capaz de impedir que se acelere, porque nos ha salido una aceleración distinta de cero, y tanto fuerza de rozamiento como aceleración tienen valores positivos, lo que quiere decir que los sentidos son precisamente estos, luego el bloque ascenderá. ¿De acuerdo? Entonces, repasamos. Fuerza F muy pequeña, el bloque caerá. Fuerza F un poco más grande, el bloque permanece en reposo, pero la fuerza de rozamiento tiene que empujar hacia arriba. Si la F es un poco más grande, sigue en reposo, pero ahora la fuerza de rozamiento tiene que empujar hacia abajo. Si la fuerza de rozamiento es aún más grande, el bloque va a ascender y la fuerza de rozamiento, por tanto, va a ir hacia abajo. Con esto terminamos el problema. Estoy volviendo loco, estoy volviendo loco, estoy volviendo